asambleísta Franklin Samaniego. Señor presidente, compañeros asambleístas, muchísimas gracias. Me parece sumamente importante el debate de la reforma al Código Orgánico de la Función Judicial. Comparto la inquietud y también la sorpresa que mi compañera Marcela Aguinaga ha señalado en relación a que desde el año anterior no se haya tratado una reforma que efectivamente está ya prevista, analizada y lista para el debate de este pleno en la Asamblea Nacional. Sin embargo, de eso quiero enviar un saludo solidario a todas las familias ecuatorianas, a las suyas propias, esperando que en la medida de las posibilidades se encuentren bien. Sin duda, nuestro accionar debe orientarse desde nuestra competencia para garantizar la salud, la alimentación, el trabajo, la educación, no los despidos, no las rebajas de sueldos, no los supuestos acuerdos. Garantizarle al pueblo ecuatoriano una verdadera lucha contra la corrupción. Compañeros y compañeras, el paradigma del Estado constitucional de derecho nos planteó en su momento y nos sigue planteando enormes retos para lograr, por un lado, que exista justicia y por otro lado, que la justicia se convierta en un instrumento para corregir las desigualdades, para garantizar la igualdad formal y la igualdad material, pero real, recordando que la justicia es la base del Estado de Derecho, recordando siempre que la realidad no puede, escúcheme, pueblo ecuatoriano, la realidad no puede superar la legalidad como pretenden hacernos creer algunos funcionarios del Estado. El artículo 75 de la Constitución determina que toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia, a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses con sujeción a principios de inmediación y celeridad, sin determinación de ideología política, sin determinación de ningún tipo de discriminación. El defender el Estado de Derecho y defender que haya justicia y no inquisición significa garantizar los derechos del pueblo ecuatoriano. La reforma al Código Orgánico de la Función Judicial que hoy nos ocupa constituye un esfuerzo muy importante, creo yo, para intentar, entre otras cosas, garantizar independencia judicial, anhelando que aquello permita que los tribunales de justicia puedan resolver en derecho y no se conviertan en marionetas del poder o cajas de resonancia del linchamiento mediático, sumisas a los poderes de turno, que para unos casos suspenden plazos y términos, por ejemplo, y para otros aceleran audiencias, sentencias y procesos. La reforma optimiza la evaluación a toda la función judicial, incluidos sus órganos auxiliares, pero la evaluación está configurada como un mecanismo de mejoramiento continuo y no como un mecanismo de persecución administrativa. Es decir, se espera que luego servidores de carrera judicial o jueces y juezas de periodo puedan llevar sus funciones con independencia. Aquello no quiere decir que no están sujetos a controles y responsabilidades, pues para los casos de terminación de periodo y los casos de terminación de la carrera judicial se han establecido causales expresas. De esta manera garantizaremos mayor seguridad jurídica en los procesos disciplinarios. Y en relación al texto, quiero hacer puntualización de 4 temas muy puntuales. Primero, sobre la figura de receso judicial o la conocida vacancia judicial. Aquella figura anacrónica que pretende justificarse argumentando que la gestión administrativa de las vacaciones hace que los operadores de justicia no puedan funcionar con normalidad. Debo alertar que el numeral 15 del artículo 326 de la Constitución de la República prohíbe la paralización de servicios públicos, entre ellos expresamente el de la justicia, y concordando con la disposición referida, el inciso segundo del artículo 52 establece la responsabilidad de indemnizar por la paralización de servicios públicos que no fuera ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor. Es decir,
La figura de receso judicial podría afectar a los principios de accesibilidad, regularidad y continuidad de los servicios públicos establecidos en el inciso segundo del artículo 314 de la Constitución de la República. Y ahí creo yo que el receso judicial que suspende plazos y términos dentro de los procesos con el fin de no vulnerar garantía alguna en materia, en cualquier materia, debe ser respetada. En este momento, el artículo 96, inciso tercero, determina que el Consejo de la Judicatura, o sea, es responsabilidad de él aprobar el calendario de vacaciones propuestos por cada dependencia judicial, ojo, tomando las previsiones necesarias a fin de que no se interrumpa el servicio. Yo creo que hay que mantener, como se señala en este momento, porque lo otro podría violentar el texto constitucional. Segundo, en relación a los jueces de paz, me salta una preocupación. La reforma establece que los jueces ejecutarán del mismo modo que las sentencias de última instancia, siguiendo la vía de apremio. Como sabemos, el apremio es una forma de privación de la libertad. En ese sentido, el inciso primero del artículo 189 de la Constitución de la República establece que en ningún caso los jueces de paz podrán disponer la privación de libertad. En ese sentido, podría existir una vulneración al texto constitucional por la medida de apremio. La siguiente, en el tema de notarios es muy sencillo. Yo creo que hay que dar cumplimiento con lo determinado en el artículo 200 del Código de la Constitución de la República. Esto es, que los notarios y notarios permanezcan en sus funciones 6 años y podrán ser reelegidos por una sola vez, como determina el texto constitucional. Finalmente, hay un tema que sí quiero profundizar, que es el tema de la lucha contra la corrupción. Quisiera referirme a la propuesta de la incorporación de los juzgados anticorrupción. Concuerdo con lo que han señalado quienes han intervenido en comisiones generales y quienes me han antelado en la palabra. La corrupción es uno de los males que debemos combatir de manera enérgica. No es posible que ahora mismo, en plena crisis sanitaria, la respuesta al pueblo ecuatoriano sea un escándalo semanal por actos de corrupción, localizándose maletas llenas de dinero, procesos que no avanzan. La lucha contra la corrupción es una tarea de todos y de todas, pero aquella lucha no se hace con discurso, no se hace traicionando al pueblo ecuatoriano, no se hace con falacias como por ejemplo decir que se van a crear juzgados para la lucha contra la corrupción, y con esto vamos a terminar con la corrupción. Compañeros asambleístas, pueblo ecuatoriano, los jueces anticorrupción son jueces penales. Lo único que se está haciendo es cambiando el rótulo de juez penal a juez de lucha contra la corrupción. Los delitos contra la administración pública únicamente serían los que traten estos jueces. Harán lo mismo, como digo, que los jueces penales. ¿Acaso, como señalaban anteriormente, eso no es populismo penal? Que en poco o en nada ayudará contra la lucha contra la corrupción. Pero además hay otra cosa que es más evidente. Cuando se habla de los recursos y se habla de las competencias de la sala de lo penal, penal militar y penal policial, quienes resuelven los recursos que se interpongan en esa materia, también ahí lo único que se hace es a la misma sala incluirle anticorrupción. O sea, las salas ya no van a ser de competencia de lo penal, penal militar, penal policial y tránsito, sino y corrupción. Con eso queremos resolver el problema de la corrupción. Sin duda alguna, sin duda alguna. Si esa es la salida para la lucha contra la corrupción, ya pues cambiémosles los rótulos a los jueces y pongámosles jueces de lucha contra la corrupción. La lucha contra la corrupción tiene varias aristas, desde la prevención con la cooperación nacional e internacional, la sanción con una justicia expedita, independiente, que investigue delitos, superando los procesos atropellados en el tiempo o los que se denominan procesos express, que denotan y dejan de notar el objetivo de aniquilar a los adversarios, muchos casos adversarios políticos. Para unos casos, nuevamente repito, están suspendidos los plazos y los términos cuando se encuentran infracciones, pero además en delito flagrante con maletas de dinero.
Y lo que se hace en otros casos, en cambio, es apresurar sentencias, dictar sentencias, apresurar plazos, apresurar términos. Yo me pregunto, ¿cuál es el objetivo? ¿Luchar contra la corrupción? ¿Luchar contra lo que todo el pueblo ecuatoriano y los ciudadanos plantean? ¿O perseguir a unos y olvidarse o dejar en impunidad a otros? Yo quiero señalar, y para terminar, que acaso no es persecución política, por ejemplo, como he señalado, impulsar un proceso para evitar la participación de actores políticos, aunque estén suspendidos plazos y términos, con celeridad ejemplar. El mensaje que se está dejando a la ciudadanía, mientras en unos casos se suspenden plazos, en otros se los acelera. En todo caso, esta es una nueva oportunidad de esta legislatura de mejorar y ajustar los procesos administrativos del funcionamiento de la función judicial y sus órganos auxiliares, así como la lucha frontal contra la corrupción, y no de cambios estéticos o cosméticos que no permiten avances en materia de justicia y que son lavadas de manos frente a la coyuntura. Compañeros y compañeros asambleístas, esta es una oportunidad histórica. Vamos a luchar contra la corrupción, pero de una manera frontal, no llevando adelante cambios estéticos y cosméticos, sino realizando una lucha frontal. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras pueblo ecuatoriano.